¿Qué tal, Dex? Vamos a continuar trabajando con el proyecto anterior, ¿ok? Ya que en ese proyecto ya teníamos trabajado una pequeña estructura de HTML y unos pequeños estilos, ¿ok? Si yo abro esto, pues bueno, esto es lo que habíamos trabajado. Vamos a estar corrigiendo algunas cosas, ya que al momento de nosotros bajar el scroll, la galería se sobresale de su contenedor. También me di cuenta de que cuando nosotros abrimos, se hace un scroll innecesario cuando el contenido no es suficiente. O sea, aquí hay poco contenido para que se haga este scroll. Vamos a estar corrigiendo todos estos detalles. Y para no perder mucho el tiempo, también quiero decirles que vamos a estar hablando sobre unos otros temas en específicos de CSS, que son muy interesantes que ustedes aprendan para que puedan desarrollar aplicaciones o estructuras increíbles, ¿ok? Lo primero que quiero hacer es pues, solucionar este problema de aquí. Y si nosotros nos vamos al código, vamos a dar cuenta que al main le habíamos dado una altura del 100 viewport height. Y esto lo que hace es que le estamos diciendo que todo el contenido del main pues se muestre en toda la pantalla. Por eso es que se crea ese scroll. O sea, aquí por más que nosotros queramos va a pasar de esta manera, ¿ok? Para solucionarlo, lo único que vamos a hacer aquí es quitar este high, ¿ok? Vamos a quitar este high, vamos a dejarlo que se cree en automático y ya tenemos esto de aquí. Si nosotros abrimos esto, pues bueno, tenemos el problema de que pues esto se va hasta arriba y no hay nada. Tenemos un espacio en blanco. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al body. Vamos a decirle que el body va a tener un min height de 100 viewport height. Esto es, esto es lo que le estamos diciendo aquí, es que el body, que es el contenedor padre de todos esos elementos, porque es el contenedor, ¿ok? No hay otro contenedor. Podríamos crear otro contenedor y ahí agregar todos esos elementos, pero en este caso vamos a utilizar el body. Y lo que le decimos es que el body ocupe todo el viewport mínimo que se vea en la pantalla. Si el usuario tiene una pantalla, está en una tablet o está en un dispositivo, pues que ocupe esa parte visual de alto, ¿ok? En otras palabras eso. Ya, pero igual esto no soluciona el problema. Ok, bueno. Ya una vez que hacemos eso, lo que vamos a decirle al body, que es el padre, vamos a decirle que vamos a trabajar con DisplayFlex para que todos sus elementos hijos ya tengan una flexibilidad o sean flexibles a su contenedor. Nosotros guardamos, pues vamos a ver que tenemos esta parte de aquí. Se pone en fila como por defecto lo hace. Vamos a cambiarle la dirección, le vamos a decir que va a ser column, esto va a ser igual. Pero ya con este DisplayFlex agregándolo a su contenedor padre, nosotros ya tenemos acceso a las otras propiedades de sus hijos. En este caso, nosotros queremos trabajar con el contenedor del main y el aside, que es este de aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que quiero decirle es que ese container se desplace o se mande hacia abajo. O en otras palabras, que el contenedor me ocupe todo el espacio sobrante del viewport. Vamos a decirle que el container va a tener un flex 1. ¿Ok? Con este flex 1 lo que estoy diciendo es que se haga flexible y ocupe todo el espacio sobrante, pero que respete a sus otros contenedores. Si yo guardo, pues bueno, ya me ocupa ese espacio. Yo abro esto, quiero que se den cuenta, miren lo que pasa. Si se dan cuenta, lo que se está haciendo grande es el main. Perdón, es el contenedor del main y el aside. Es lo que está creciendo. Pero lo demás mantiene sus dimensiones. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos esta parte con ese pequeño código. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar a trabajar con la parte del header. ¿Ok? Vamos a escribir aquí un texto que diga logo. Y acá vamos a agregar unos enlaces. Vamos a agregar un nav, un navegador, para nosotros poder darle estilos y al momento de que esto se haga pequeño, se agregue un pequeño botón, desaparezca el nav y cuando le demos clic al botón aparezca el nav, cuando le volvamos a dar clic desaparezca. Todo esto con CSS. Vamos a también estar trabajando con las posiciones relativas y absolutas. Vamos a estar adentrándonos un poquito en esas propiedades para que ustedes aprendan un poco de esto. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a irnos al index y vamos a comenzar a agregar eso. Si nos vamos al header, vamos a decirle que va a tener un párrafo, que va a decir logo, y aparte va a tener una navegación, que le vamos a dar de una vez una clase, y aparte va a tener un URL, que va a ser otro contenedor, que va a tener una lista por 3
y que va a contener unas etiquetas A. Ok, ya con eso tenemos esta parte de aquí. Vamos a darle también acá una clase que va a ser list para poder identificarlos. Y ya con eso nosotros tendríamos esta parte de aquí. Bueno, todavía no tiene ningún texto. Aquí le vamos a poner home. A poner blog. Y le vamos a decir contact. Ahora, esto no se ve completo porque obviamente le estamos dando de alto en específico. En este caso estamos diciendo que el header tiene 40 px en específico, pero yo podría decirle que su header va a tener un padding aparte de 20 px. Ya con eso se dan cuenta que pues ya le agrega un pequeño padding. Ya vamos a trabajar, ya vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, todo resulta muy extraño en este momento, pero para comenzar a trabajar de manera eficaz, vamos a de una vez a solucionarlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que pasa es que como nosotros le estamos dando un ancho del 100% y aparte le estamos diciendo que tiene un padding de 20 px, este espaciado, lo siento, este espaciado se agrega al ancho del contenedor. ¿Ok? Todo esto está sumando. Tanto esto de aquí, todos estos valores están sumando. ¿Ok? Suman al ancho total. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Aquí hay una función o una propiedad, como ustedes le quieran llamar, que se llama cada. Con esta función nosotros podemos decir o podemos hacer un cálculo para poder trabajar con esta parte del header. Y lo que yo voy a decirles es esto. Al 100% de su ancho, tú le vas a restar los 20 px tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si aquí le colocamos padding de 20 px, le estamos dando padding a todo el contenedor. O sea, le estamos diciendo que arriba va a tener 20 px, abajo 20 px, izquierda y derecha 20 px. Entonces yo tengo que sumar tanto la izquierda como la derecha para tener el total de ese ancho. ¿Ok? Le vamos a decir que el ancho va a ser del 100% menos los 40 px que estamos agregando del padding. Ok, ya con eso, si guardamos, pues ya se me van esos scroll y ya me respeta toda esa parte. Ok, eso es algo interesante que quería que sepan. Ahora, igual esto se sigue viendo así. Bueno, ya lo vamos a solucionar de una manera interesante. Vamos a irnos al header. Vamos a decir que va a tener un display flex. Se coloca en línea. Vamos a decirle que va a tener un justify content space between. De esta manera ya se coloca cada uno un espacio y aparte también vamos a centrarlo de manera vertical. Ok, center, y ya se está centrando. Ya con eso ya tendríamos esa parte de ahí. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, en este caso yo quiero comenzar a trabajar en este NAC. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle punto header NAC. En este caso le habíamos dado una clase, le habíamos hecho que es container list. Y ese container list tiene una lista, ¿ok? Que es el padre de esos elementos. Vamos a decirle que va a tener un display flex, que va a tener un gag de 10px para que se separen entre esos elementos. Ahora vamos a decirle que a cada elemento vamos a quitarle esos bordes o esos círculos. Ahora vamos a quitarle la decoración o el underline, ¿ok? Vamos a decirle punto header, punto container list, punto list a los A. Vamos a decirle que text decoration no. De esa manera se van. Ahora vamos a aplicar tanto efectos a los A como al P. Ahora vamos a colocarle estilos tanto a las etiquetas A como a la etiqueta P. Como van a tener los mismos estilos, vamos a seleccionar de manera global, o en otras palabras, a todas las propiedades que van a tener esos estilos. En este caso vamos a decirle que el header tiene un P, coma, aparte también le vamos a dar estilos al container list, que hay una lista, y a los A vamos a decirle que va a tener un white, perdón, un color white, aparte va a tener un font weight bold. Ok, ya se ve de esa manera. También vamos a colocar acá a la etiqueta HTML, vamos a decirle que va a tener un font family Arial. De esa manera ya todo cambia, ok, se ve un poquito más diferente. Ahora, ya aquí en otras palabras tendríamos terminado todo esto.
Pero nosotros queremos trabajar ahora con Position Relative y Position Absolute. Cuando esto ya tenga unas ciertas dimensiones, aquí se aparezca un botoncito, esto desaparezca y cuando yo le dé clic a ese botón, esto aparezca. Ojalá que se pueda entender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a comenzar en el index y vamos a decirle que dentro del header, ok, dentro del header va a haber un input de tipo check, ok. Se dan cuenta que aparece un input de tipo check. Ahora también voy a hacerle referencia con un label. Le voy a decir que este input primero va a tener un ID que va a ser menú y para referenciarlo en el for voy a escribir menú, ok. Entonces cuando yo le dé clic a ese label, se va a dar check o se va a quitar, ok. En este caso yo quiero agregar una imagen. Vamos a agregar una imagen, le voy a decir que está en el directorio principal y va a ser menú, ok. Y ahí va a estar la imagen. Si yo le doy clic a la imagen, se dan cuenta que se da check o se quita. Eso va a ser muy interesante para poder trabajar con esta parte. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, ya en esta parte creo que tendríamos terminado, ya nomás nos iríamos hacia CSS. Ahora, lo que yo quiero hacer es darle estilos a esta parte de aquí. Primero, vamos a trabajar con Responsive Design. Un poquito de Responsive Design para decirle que cuando tenga 768 vamos a darle otra clase de estilos a todo esto. Solamente que se apliquen cuando tenga esa dimensión. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Bueno, pues vamos a irnos un poquito acá abajo. Le voy a decir aquí que vamos a agregar un arroba. Se escribe de esta manera, arroba media. Y ya con esto ya tendríamos la forma de trabajar. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle max white, siento, white 768px. Y esto funciona de la siguiente manera. Esto es como una función que recibe un parámetro, ¿ok? Al cual yo le digo que el máximo del ancho, cuando sea de 768px, vamos a realizar las siguientes tareas o estilos. Vamos a agregar los siguientes estilos. Y bueno, al elemento que yo quiero como que comenzar a trabajar es al NAC, ¿ok? Entonces yo le voy a decir punto container list punto a la lista. Esto va a tener una posición. Va a tener una posición absoluta. Vamos a ubicarla según nuestras necesidades. Pero para nosotros poder darle esta posición absoluta, su contenedor padre, que es el container list, en este caso, el container list, tiene que estar posicionado. Así que nosotros lo vamos a posicionar. Container list, le vamos a dar un position. En este caso va a ser relative. Puede ser cualquier posición, pero en este caso va a ser relative. Para que mantenga su lugar. Si nosotros guardamos, quiero que se den cuenta que todo esto se deforma. ¿Ok? Aquí estamos trabajando así y esto se deforma en solamente cuando está acá, que no aplica nada, pero acá sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya una vez le damos position relative a su contenedor padre, nosotros tenemos que ubicar a este elemento. Vamos a decirle que el TOC va a ser de 40px. ¿Ok? Ya se pone en esa parte porque yo sé que el contenedor header tiene 40px y lo mando hacia abajo 40px. También le voy a decir que va a tener un write de 0, ¿ok? Para que se ponga de esa manera. También le voy a decir que va a tener un background, el color va a ser el mismo. Y le voy a decir que va a tener un padding de 20px. Se ve de esta manera. Ahora, ¿qué más podría hacer? Quiero cambiarle la dirección a esto. Entonces yo le voy a decir que list, aparte de eso, va a tener un display flex. ¿Ok? Le voy a cambiar la dirección, column, y ya se ve de esta manera. Pero yo quiero que este elemento esté al borde de acá. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, es algo un poco complicado de explicar, pero vamos a tratar de explicarlo. ¿Ok? Como yo le estoy diciendo al contenedor padre que el ancho va a ser del 100% menos 40px, que corresponde al valor de derecha e izquierda, aquí esto es lo que está pasando es esto. Como aquí estamos dándole esas dimensiones, esto se está ubicando pues hasta donde más o menos tiene esa parte. Lo demás corresponde al padding. El header es la parte que está por acá y lo demás sería el padding. Se dan cuenta, el logo tiene aquí como un borde y es el mismo espaciado que tiene esta parte de acá. Es un poco complicado, pero si ustedes practican, es eso. Entonces lo que yo tengo que hacer es decirle que vamos a restarle ese 20% o ese 20 px para que esto se ubique correctamente. ¿Ok? Como podemos posicionarlo según nuestros antojos, podemos darle
esa parte. Le vamos a decir que el write va a tener 20 px menos. Entonces ya así, de esa manera, ya se coloca en ese borde. Ya tendríamos en pocas palabras todo eso de ahí. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Se dan cuenta, solamente funciona cuando está en las dimensiones correctas. Ahora yo quiero decirle que esta imagen queremos darle ciertas dimensiones y también queremos ubicarlo de manera absoluta. O sea, queremos posicionarlo según nuestras necesidades. Bueno, para hacerlo, vamos a decirle que esa imagen, primero vamos a quitar esa imagen que no se vea. O sea, vamos a decirle que no se vea cuando está acá, que no se vea, solamente que aparezca cuando está dentro de esas dimensiones. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle, vamos a hacerlo acá. El header tiene, vamos a ver, en este caso si es un label, decirle que tiene un label y le vamos a dar display no. ¿Ok? Pero también el checked, ¿ok? El checked también tiene que tener ese display no, porque eso no tiene que aparecer en ningún lado. Entonces vamos a decirle que le vamos a dar también al input, lo vamos a dar display none. Y esto solamente tiene que aparecer cuando esté en las dimensiones de acá. Entonces vamos a hacerlo aparecer. Vamos a darle acá, vamos a decirle que cuando estemos en estas dimensiones, vamos a decirle que esto van a tener un display block. Entonces ahí aparece. Ya podemos darle estilos. ¿Ok? Ahora vamos a decirle que al header, label, imagen, vamos a darle unas dimensiones. Vamos a decirle que va a tener un white, en este caso, de 30 px, un height de 20 px, para que se vea de esa manera. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero posicionarlo. Vamos a posicionarlo de manera absoluta. Y le vamos a decir que va a tener un top de 25 px, va a tener un right de pues 20 px, y de esa manera se coloca ahí. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Al momento de que yo le voy a dar clic a este check, se va a seleccionar ese check. Si le doy clic, se selecciona. Lo quito y eso va a ser lo que nos va a ayudar a poder ocultar o abrir o mostrar este menú. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ya funciona. Ahora, yo necesito decirle que cuando yo pase el mouse en este input o en este label, se me ponga el cursor como de tipo puntero. ¿Cómo hacemos? Bueno, muy sencillo. Vamos a decirle que a la imagen va a tener un cursor pointer. Yo guardo, se dan cuenta que ya se pone como un cursor y se ve de esta manera. ¿Ok? Interesante, ¿no? Está muy interesante. Ahora, primero, vamos a ocultar este menú, ¿ok? Y ese menú es la lista. Entonces le vamos a decir que la lista va a tener un display no. Nosotros lo ocultamos, en este caso, que no me va a aplicar esto porque yo le estoy diciendo que aquí tiene un display none y después tiene un display flex. Entonces le vamos a quitar ese display flex y le vamos a poner display none. ¿Ok? Y también hay otro problema. Vamos a decirle que va a ser important. ¿Ok? Si nosotros le damos important, pues ya me va a aplicar este estilo como sea. Eso quiere decir este important. En otras palabras, quiero que este estilo se aplique sí o sí. Ustedes pueden ir a investigar un poquito más sobre esto, pero en pocas palabras les digo que este estilo va a ser el que va a tener más peso. ¿Ok? Listo. Ya con esto, yo no le agrego ningún display flex porque lo vamos a hacer a continuación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos aparecer esto cuando le demos clic, cuando tenga un check? Bueno, ahora, si ustedes sabrán, cuando nosotros utilizamos un input de algún tipo, pues tenemos acceso a ciertas características de ese input. En este caso, cuando tenemos un input de tipo checkbox, tenemos características que podemos usar, como por ejemplo, cuando nosotros le damos check, esto va a tener un atributo o va a tener una pseudo clase que se llama checked. O sea, quiere decir, si yo le doy aquí, va a tener esa propiedad checked o ese atributo o pseudo clase checked. Pero si lo quito, ya no va a tener esa propiedad. Entonces, ya con eso nosotros ya podemos hacer algo. Aquí se vienen cosas interesantes, así que por favor presten mucha atención porque tal vez se complica un poco porque aquí vamos a hacer algunas cosas un poco más avanzadas en CSS. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que cuando tenga checked este menú, vamos a hacer que aparezca ese menú. ¿Ok? Cuando tenga checked que este input, vamos a hacer aparecer el menú. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero tenemos que fijarnos que el ID es menú. Entonces le vamos a decir aquí
que tenemos a menú, podemos ser más específicos y colocar header, pero en este caso lo vamos a hacer así y le vamos a decir, cuando menú tenga esa pseudo clase de checked, vamos a utilizar un selector que se llama virgulilla. Ustedes pueden buscar en internet qué es la virgulilla, pero en otras palabras es este símbolo. Y este símbolo lo que nos permite en CSS, es un selector un poquito más avanzado, es seleccionar elementos hermanos del menú. ¿Ok? Los elementos hermanos serían el label, sería el container list y todos los demás hermanos, ¿ok? Todos los que estén en esa misma jerarquía. En este caso, para nosotros poder hacer aparecer esta lista, nosotros tenemos que acceder a esa lista. Pero para poder acceder a esa lista tenemos que primero acceder al hermano. Ojalá que se pueda entender. Vamos a hacerlo. Ya con este selector le vamos a decir que vamos a seleccionar el hermano container list y lo que viene de su hermano, que es la lista. Y le vamos a aplicar los siguientes efectos o el estilo display flex. Ya con eso, cuando esto tenga checked, le va a agregar un display flex, pero tal vez no, porque acá le estamos dando que tenga un display non important. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros le damos clic aquí, te da checked, pero no aparece, porque aquí le estamos dando display non important. Entonces aquí le vamos a decir que esto va a ser important también. Ok, si le guardamos y le damos checked, aparece. ¡Wow! Eso es algo muy importante y muy increíble. Miren, gente. Cuando tiene checked, aparece. Cuando le quitamos el checked, desaparece. Esto es algo muy increíble de CSS. Estos son temas un poquito más avanzados, gente, pero tienen que investigar un poco para que ustedes puedan entender mejor. Sé que al final, al principio, puede ser de verdad que muy complicado, pero si ustedes llevan todos estos conocimientos a la práctica, ustedes se van a ser expertos en todo esto de aquí. ¿Ok? Entonces, creo que ya estaríamos terminando. Solamente vamos a ocultar este checked. Vamos a decirle que sí, este checked pues va a tener un display none. Entonces vamos a decirle que el input vamos a quitarlo y no le vamos a agregar ese display none. Entonces ya ahí no está ese checked. O sea, va a estar acá y acá se va a ver de esta manera. Si yo hago esto, miren qué increíble. Esto es de verdad que es ya es un poco más avanzado, pero yo sé que ustedes van a poder hacer esto de la mejor manera. Miren, es algo sencillo, tenemos un menú sencillo, pero estamos aplicando conocimientos de CSS que la verdad que les van a servir mucho en todos sus proyectos. Espero que les haya servido este tutorial. Si desean apoyar este canal, por favor no olviden dejar un pequeño like, un comentario. Siempre ayuda a que este video sea un poquito más recomendado. Si desean que siga haciendo estos videos tutoriales, por favor dejen su apoyo. Eso motiva a seguir haciendo contenido de calidad, motiva a seguir mejorando, a seguir trayendo cosas pues mejores. Y nada, que se la pasen muy bien y hasta la próxima.